Gente, hoy tenemos la parte 2 de personajes anti-vendehumos, pero puedes verlo sin problemas ya después de mirar la parte 1, pero por si acaso, ¿qué es un personaje anti-vendehumos? Pues lo opuesto a un vendehumos, es decir, personajes que no parecían la gran cosa o que no iban a cumplir su rol, pero callaron pocas. Desde el villano más esquizofrénico hasta la mujer con más huevos de toda la afición. Número 5. Twice de Boku no Hero Academia. Hablemos del villano más leal. Mira, si me conocéis sabréis que no soy el mayor fan de este universo, pero si hay un personaje que me gusta, aparte de Endeavor, ese es Twice, ya que en este caso no solo hablamos de un personaje que cumplió su rol, un nivel de escritura bastante bien para lo que es un villano secundario, sino también en poder. Pero para eso, repasemos un poco la historia de Twice. Siempre tuvo bastante mala suerte, perdió a sus padres en la secundaria y además como tenía pinta así de malandro, la gente lo juzgaba bastante mal. A los 16 atropelló a alguien con la moto, pero ojo, no fue culpa suya, él respetaba las normas de velocidad e iba más o menos atento. Simplemente el otro saltó delante suya prácticamente, pero su mala suerte no acaba ahí. El tipo que atropelló trabajaba para uno de los clientes de su empresa, uno de los clientes importantes, así que lo despidieron y acabó con prácticamente nada, y ahí empezó su decadencia. Comenzaría a usar su doble para clonarse a sí mismo, para poder hablar con alguien y no sentirse tan solo, sin nadie a su alrededor. Pero bueno, ya sabemos qué dicen, una cosa es hablar tú solo en voz alta de vez en cuando, no pasa nada, no estás loco, tranquilo, pero mantener una conversación a lo largo del tiempo quizá indica algún problema, y en el caso de Twice mantenía muchas conversaciones con diferentes clones suyos, ya que no solo usaría los clones para hablar, sino también para cometer crímenes como robar y ese tipo de cosas. Pero claro, llegaría el punto de que no sabría quién es el real. Tantos clones durante tanto tiempo lo volverían completamente loco, y los clones empezarían a matarse entre sí durante varios días, convirtiéndose en el último clavo en el ataúd de su cordura, al punto de que si no tenía su cabeza cubierta por algo, ya fuera una bolsa, una máscara, simplemente entraba en paranoia. Además también tenía un pánico absurdo a recibir dolor, ya que si un clon suyo recibe daños relativamente graves, como dislocarse un hombro o romperse algo, desaparece. Y claro, él no estaba seguro de que él fuera el auténtico, pero por suerte conocería a Jiran, alguien que no solo lo trató como humano, sino que además le ayudó a unirse a la Liga de Villanos. Y sin duda para Twice, unirse a los malos le vino bien, irónicamente. No porque fuera malo, de hecho en gran parte Twice era alguien muy redimible, sino porque esta liga lo aceptó como era. Sí, era alguien excéntrico, un poco raro, con esos toques un poco bipolares, que al tío le faltaba más de un tornillo básicamente. Pero la liga le hacía bien, sobre todo Toga, la cual juega un papel fundamental para que considera a Twice un anti-vendehumos, ya que en Toga Twice ve a alguien a la que no solo aprecia, porque lo trata con cariño y lo trata bien, sino también a alguien a que en cierta manera admira, porque a diferencia de él, ella se acepta más a sí misma. Sí, tiene sus problemas, quiero decir, en la Liga de Villanos están todo fatal, pero aún así ve cualidades en ella que desea para él. Por eso, y sin duda, a la miembro de la Liga que más quiere. Es por eso que cuando llega el arco del Ejército de la Liberación, Twice tendría su despertar gracias a Toga y al villano Skeptic, ya que Twice al encontrar a Toga básicamente muerta, se pondría muy nervioso, completamente loco, y el villano aprovecharía esto, además conociendo su trauma, para atacarle con marionetas idénticas a él, reviviendo así su trauma al ver copias suyas. Pero irónicamente aquí el villano la cagó, ya que al romperle el brazo con copias suyas, Twice se daría cuenta de que él no es una copia, él es el real, porque no ha desaparecido al sentir ese dolor, desbloqueando así todo su potencial. Y bueno, todos sabemos lo que pasó, miles y miles de copias de Twice convirtiéndose prácticamente en un ejército de un solo hombre, pasando de ser un villano secundario y bastante mediocre, porque solo servía para clonar a otras personas y hacer planes básicamente de no saber dónde está el cuerpo real y poco más, a ser el peligro principal de la Liga de Villanos, al punto de que un héroe como Hawks, uno de los mejores, se tuvo que infiltrar fingiendo interés no solo en unirse a la Liga, sino convirtiéndose en un amigo para Twice, dándonos una de las muertes más injustas de Boku no Hero, porque como dice Hawks, Twice no es una mala persona, simplemente el grupo que lo aceptó no eran de los buenos. Si alguien de los buenos hubiera fijado en él, quién sabe, quizá hubiera sido un gran héroe. En definitiva, no solo Twice cumplió de sobra su rol como villano secundario, teniendo un nivel de escritura bastante mejor que muchos villanos principales incluso de otras obras, sino que además pasó de ser un villano secundario al cual no tenías que tener miedo a ser uno de los mayores peligros, incluso por encima de los villanos principales durante algún momento. Sí, no muy largo, pero en gran parte no es un periodo largo porque hacen un plan aposta para matarlo o al menos detenerlo. Es más, en la guerra final uno de los principales problemas también es Toga, precisamente
simplemente por tener sangre de Twice. Y no fue tanto problema porque estaba en sus temas lésbicos con Uraraka, que si no hubiera sido mayor problema. Y todo por la sangre de Twice. Sin duda es un completo anti-vendehumos. Pero ya hemos hablado demasiado de Twice, pasemos al mejor perro. Número 4. Perrito, del gato con botas, el último deseo. A ver, para que quede claro, aquí no estamos hablando de escalas de poder, sino de su rol y su papel en la película, ya que Perrito es de lo mejor de esta cinta, y eso es mucho decir, teniendo en cuenta el pedazo de papel del gato con botas, la muerte o incluso de personajes secundarios como los osos y ricitos de oro, bueno, y en general todos los personajes de la obra. Pero vamos a lo importante. Como todos sabréis, dentro de las películas pensadas para un público familiar, se suele meter al personaje mascota, al personaje lindo, que sirve muchas veces para que los niños quieran ir a ver la película porque hay una cosita bonita en pantalla, o incluso para vender merchandising. Seamos sinceros, funciona y funciona muy bien normalmente. Es algo que lleva toda la vida haciéndose. Y cuando ves a Perrito, te esperas simplemente que sea el personaje lindo del grupo, el toque mono, el toque alegre de la película. Eso sí, en el caso de Perrito, esto no es para nada así. El personaje es mucho más que eso, aunque sigue siendo completamente mono. Por eso, empecemos hablando de su historia de origen. Perrito nace, según él, en una familia de bromistas, a la que le gustaba jugar al escondite, y lo dejaban por ahí tirado y Perrito tenía que ir a buscarlos. Pero él siempre los encontraba, hasta que un día lo metieron en un calcetín con una piedra y lo tiraron al río. Por suerte, Perrito saldría de ahí, y además, como él dice, se ganaría un suéter. Aun con estas, Perrito decidió no llenarse de odio, no ir por el camino del mal, sino todo lo contrario. Él buscaría ser un perro de terapia. Por cosas de la vida acabaría en la casa de la loca de los gatos, no la de los Simpson, pero al fin y al cabo loca de los gatos, y ahí conocería al gato con botas, iniciando su aventura. Para no resumir toda la película, hablemos de los momentos donde Perrito demostró que no solo estaba para ser lindo. Uno de los primeros momentos es cuando Perrito deja claro que él no quiere ningún deseo, ya tiene todo lo que quería. Dos amigos, una aventura, y que sí, quizá lo único que quiere es ser un buen perro de terapia, pero todos sabemos que eso ya lo es. Y aunque Gato y Kitty no se tragan que alguien pueda ser así, Perrito demuestra que lo es completamente. Pero si tenemos que hablar de momentazos de Perrito, uno es cuando el gato huye al escuchar el silbido de la muerte, la melodía del fin, y estando en un ataque de pánico, Perrito simplemente apoya su cabeza en él, lo ayuda a relajarse y escucha su historia, su miedo a estar en la última vida, demostrando así que sí, no solo es un buen amigo, sino que también es un buen perro de terapia. Pero este no es el único momento donde Perrito demostraría ser un gigachat. Cuando entran al bosque con el tema del mapa, que el mapa básicamente cambia el entorno según la persona que lo sujete, el único que tiene un mapa tranquilo, sin nada sangriento, con lava o con cosas malas, es Perrito. Pese a toda su vida de mierda, el escenario de Perrito son flores. Sí, flores que te pueden comer, pero si simplemente las hueles, si disfrutas el momento, disfrutas el viaje, no te harán nada. Si tenemos que hablar también de momentos, tenemos que hablar del final. Al final de toda la película, sería Perrito quien demostraría al gato que una sola vida es más que suficiente. Si sabéis vivirla bien, que no hace falta tener 9 vidas. Con aprovechar una es más que suficiente. Además de ser pieza clave para derrotar al Jack Horner gigante con la técnica de los ojitos tiernos. Perrito es el amigo definitivo. Un personaje que simplemente tenía que ser bonito y estar ahí, terminó siendo la putísima cabra de toda la película. Y un ejemplo de cómo hacer un personaje amable sin caer en lo insoportable. Siendo sinceros, es un personaje que para mí cumplió tan bien su rol que lo considero un anti-vendehumos. Pasemos con el gordo en pañales. Número 3. El señor Ping, de One Piece. La primera vez que ves al señor Ping, la verdad es que no esperas mucho de él. Quiero decir, es un tío gordo, en pañales, con un gorro de bebé y un chupete. Parece una especie de fetichista de estos raros que te puedes encontrar en internet. Es verdad que esto es One Piece y aquí los personajes con diseños extravagantes hay a patadas, pero el señor Ping destaca bastante. Aún así, el señor Ping no solo acaba cumpliendo lo que respecta a poder, sino que incluso como villano, no secundario, sino secundario de secundario, acaba teniendo una historia bastante buena. No por nada, la pelea del señor Ping versus Frankie, pese a no ser la mejor en coreografía, a día de hoy es muy recordada. Así que empecemos por su historia. Un día conoció a Rusian, una mujer hermosa de la cual se enamoró perdidamente. Tuvieron un hijo, Gimlet. Lamentablemente, al poco tiempo, debido a una fiebre, el niño fallecería. Y para ponerlo peor, él no apareció, porque estaba en su trabajo. Según lo que quería Rusian, era ser banquero. Aunque obviamente esto era mentira, ya que él era un pirata. Por eso no pudo volver a casa. Y para poner peor las cosas, Rusian se enteraría de esto, de que no era banquero, sino que era un pirata. Esto provocaría una discusión horrible, que Rusian huyera de casa, lamentablemente en una noche de tormenta, y todo acabaría con un trágico final, ya que una avalancha de tierra la aplastaría. Y sí, la esposa no murió en el acto, pero quedó en un estado vegetal, prácticamente
prácticamente sin reaccionar a nada, hasta que el señor Ping se vistió con ropa de su hijo, concretamente el gorro ese de bebé. Por primera vez Russian sonrió, así que sin importarle qué digan los demás, incluso sus compañeros de piratería, cada vez vestiría más ropa de bebé para alegrar a su mujer, porque es lo que un hombre hace. Y por ese motivo, aunque su esposa ya haya fallecido, él sigue vistiendo así para que el día de mañana, si puede verla en el cielo, Russian vuelva a sonreír. Ya con esa historia seguro que se ganó el corazón de muchos cuando nadie lo esperaba. Pero si hablamos de poder, tampoco lo hizo mal. De primera, su estilo de combate es muy macho, el más macho de todo One Piece. Él no esquiva, él golpea y tanquea hostias. Y por suerte se encontró al rival más macho posible, Franky, convirtiéndose en una pelea de pura resistencia. Y quien aguantara más golpes, ganaría. Y aunque es verdad que el señor Ping tiene una fruta, la Sui Sui, esta fruta no es de combate, o al menos no es de combate directo. Es una fruta paramecia que le permite nadar por el suelo y los muros. Y eso va bien para infiltrarse y atacar por la espalda, quizá para esquivar golpes, pero teniendo en cuenta su estilo, la verdad es que esta última parte da igual. Lo que quiero decir que fue la pura fuerza del señor Ping lo que consiguió dañar a un cyborg tan tuneado como Franky. Incluso el tío tenía bastante cabeza. Hay un momento que básicamente lo pilla por las espaldas, lo levanta por los aires decenas y decenas de metros y le hace un suplex para pegarle en la parte de la espalda, porque sabe que Franky por la espalda sigue siendo humano. Así que incluso dentro de esa apariencia tan infantil, el tío piensa lo suyo. Lamentablemente para él se está enfrentando a uno de los Mugiwara, así que Franky acabaría tanqueando más golpes, pero aún así le dejaría claro una cosa, que el día de mañana, si se vuelven a ver, se tomen una copa juntos y le cuente la historia de esa mujer. Sin duda el señor Ping no será el personaje con el mejor diseño, pero tiene una historia de origen brutal. Pasemos al mejor pintor de la ficción. Y si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo hype este que ayuda mucho, y recuerda, tenemos un canal secundario y una comunidad de Discord. Número 2, Smeargle de Pokémon. ¿Más que acaso has creado otro top de anti-vendehumos para hablar del competitivo de Pokémon? Pues obviamente sí, pero en este caso vamos a hablar incluso de un caso más raro. Smeargle, un Pokémon bastante peculiar, pero tranquilo, no te preocupes. Igual que en la parte 1 lo explicaré para que todo el mundo lo entienda. Smeargle es un Pokémon con estadísticas de puta mierda. Son 250 estadísticas base sumando todas las estadísticas. Hay Pokémon que tienen más estadísticas en una sola que este tío. Incluso Pokémon como Rattata o Jigglypuff tienen mejores estadísticas. No por mucho, pero mejores. La cosa está en que esos Pokémon son la primera línea evolutiva. Este ni evoluciona. Y bueno, muchos diréis, entonces tendrá una habilidad muy buena, muy rota, y por eso esto llega a ser buen Pokémon en el competitivo. Pues no, tiene ritmo propio, que básicamente evita ser confundido. No es la gran cosa. Experto, que esta sí que es buena porque potencia los ataques con menos de 60 de potencia. Esta es la habilidad de Scizor. Básicamente los ataques de prioridad de Pokémon pues los hace mucho mejores. Pero Smeargle no va a pegar. Quiero decir, su ataque es una mierda. Da igual que pegue. Y diréis, bueno, pues su habilidad oculta será la polla. Bueno, la polla no sé si es. Ludópata es un rato. Básicamente su habilidad es Veleta, que lo que hace es subir una estadística por 2, pero una te la baja. Sí, te sube más de lo que te baja, pero esta estadística es aleatoria. Quizá te estás bajando la velocidad, que es lo único de lo cual te vas a preocupar para atacar primero. Así que imagínate. Bueno, y si tiene malos stats y habilidades regulares, ¿qué tiene de bueno? Esquema, el mejor ataque de todo puto Pokémon. Básicamente copia el último movimiento usado por el objetivo y este movimiento reemplazará a Esquema, incluso después de finalizar el combate. Que si lo hace bien y te lo trabajas un poco, Smeargle puede aprender prácticamente cualquier ataque del juego, salvo algunas excepciones. Que sí, que le puedes poner los ataques que quieras, creando así uno de los mejores Pokémon de apoyo de toda la historia, centrándose principalmente en los ataques que duran al rival. Y vamos a hablar de una de las estrategias más guarras de toda la historia, teniendo su reinado de terror cuando apareció Darkrai y su ataque característico, Brecha Negra, ya que a diferencia de otros ataques de dormir, este duerme a los dos Pokémon rivales, que imaginaros que el turno empieza con Smeargle utilizando Brecha Negra y durmiendo a los dos Pokémon rivales. Ya está, has ganado el combate o prácticamente lo has ganado, llegando al punto de que incluso llegó a ganar un mundial. Pero esto no se queda solo aquí. Esta estrategia era tan guarra y estaba tan rota que tuvieron que nerfear. Al principio nerfearon un ataque Brecha Negra, bajando su precisión de 80 a 50. Y yo os puedo asegurar que un ataque de 50 de precisión de Pokémon, eso va a fallar más que una escopeta de feria. Y después incluso impidieron que Smeargle aprendiera Brecha Negra. Y diréis, bueno, ya no es un anti-vendehumos, lo mataron. Pues no, es verdad que no está en su mejor momento, pero incluso años después se ha seguido viendo a Smeargle. Aún lo puedes ver de vez en cuando, ya que con el tiempo salieron más ataques de apoyo, como Espora, Sorpresa, Señuelo, Pasta Guardia, o incluso estrategias guarras como utilizar el Shuriken de agua, pegárselos a Archaduron y que ésta aumente su defensa al máximo y sea un auténtico monstruo. Sí, también existen estrategias así. Así que, ¿qué queréis que os diga? Con un Pokémon que tiene peores estadísticas que algunos Pokémon en su primera línea evolutiva haya ganado algún que otro mundial de Pokémon, sin
sin duda para mí es completamente un anti-vendehumos. Pero pasemos a la mujer más cruel. Número 1. Carol, de The Walking Dead. Obviamente hablamos de su versión de la serie, ya que la del cómic no tiene nada que ver. Si no recuerdo mal, la del cómic le propone un trío a Lori con ella y Rick o algo así. Era así, la Carol del cómic era un poco rara. Pero si hablamos de su contraparte de la serie, santa madre. Carol empieza con ese rol de mujer sumisa, lamentablemente porque tiene un marido maltratador. Por suerte para todos, el marido no duraría mucho y acabaría siendo comido por los caminantes en la primera temporada. Pero aún no vendría el momento de brillar de Carol. Tristemente, para salir del pozo, primero debes tocar fondo. Y eso sería con la muerte de Sofía, su hija. Pero incluso antes de ver el cadáver, ella en el fondo ya sabía que estaba muerta, porque no había sido lo suficientemente fuerte para defenderla. Pero es aquí donde empezaría el cambio. No de la noche a la mañana ganaría un power up. No, esto no es anime. Fue poco a poco. Le enseñaba a disparar, le dieron trabajos fuera de su zona de confort, ya no estaba simplemente limpiando y ayudando. No, iba poco a poco haciendo cosas más peligrosas, se acostumbró a la muerte, estaba empezando a adaptarse al mundo de The Walking Dead. Pero a diferencia de Rick, que tuvo que escoger el papel de líder, o Daryl, ese rol de independiente que en realidad es un protector del grupo, Carol tuvo el peor papel de todos: hacer lo que haga falta para la supervivencia, lo que haga falta, convirtiéndose en uno de los peores monstruos de este universo, pero a la vez necesario. Vamos con algunos ejemplos para que me entendáis. Algunos son momentos lógicos, como cuando están en la cárcel, ya un periodo de paz y tienen bastantes niños. Técnicamente Carol les estaba enseñando historias y cosas comunes, pero en realidad les estaba dando clases de cómo utilizar los cuchillos, cómo apuñalar, cómo cortar y esas cosas. Por mucho que los padres a lo mejor no quisieran, ella sabía que les tenía que enseñar a sobrevivir, a no ser como su antiguo yo. Pero hay momentos donde quizá fue demasiado. Durante la etapa también de la prisión, dos personajes, Karen y David, tienen síntomas de una enfermedad contagiosa, y sin pensarlo dos veces, Carol, sin que nadie se diera cuenta, bueno, casi nadie, los mata y los quema para que no se extendiera la enfermedad. Aún así, la enfermedad se extendió bastante. Y puede parecer cruel, pero en un mundo sin prácticamente médicos, donde cualquiera que muera puede convertirse en un peligro, a veces hace falta gente así. Pero si tenemos que hablar de frialdad, hablemos del momento de las flores. Sin duda, uno de los capítulos donde vemos a la Carol más cruel, pero a la vez entendible, es cuando mata a Lizzie, una niña no muy mayor, de un disparo. Y aunque parezca algo atroz, hay que entender que esta niña pensaba que los caminantes no eran malos, que podías jugar con ellos. Incluso acabó matando a su hermana porque creía que volvería como caminante y no pasaría nada. Y sabiendo que en su grupo en aquel momento estaba Judith, un bebé, la hija de Rick, hizo lo que tenía que hacer. Pero Carol no son solo momentos éticamente cuestionables. Esta mujer es lo más gigachat de toda la serie. En uno de los peores momentos para nuestros protas, en la terminal, cuando todo parecía perdido, estaban encerrados en una especie de vagón de metro, de vagón de tren, no tenían armas, estaban rodeados por unos caníbales. En ese momento apareció el ángel de la guarda. Carol, a la que anteriormente Rick había echado por lo que había hecho con Karen y David, los salvaría a todos, provocando una explosión de un tanque de gas para distraerlos, para que los caminantes entraran. Se ocultó entre caminantes, mató a todos los que hizo falta, todo para salvar a los suyos. Y ni hablemos de su papel en Alejandría, fingiendo ser una mujer que no dañaría ni a una mosca para ganarse el cariño de la gente y sacar información. Es que la putísima Carol es un todoterreno, se puede infiltrar, te puede acabar con una squad ella sola, lo puede hacer absolutamente todo. También tiene momentos de decadencia donde el personaje ya no puede aguantar más, ha hecho tanto daño, ha perdido a tantos que obviamente incluso alguien como Carol se derrumba. Pero es que es un personaje del cual no te esperabas absolutamente nada al empezar la serie. Es el típico personaje que muere, de hecho debería haber muerto si hubiéramos sido más fieles al cómic, pero no, hizo todo lo que tuvo que hacer y más para salvar a los suyos. Y podría nombrar 1000 momentos más de los que tiene Carol, ya sea su relación de amistad con Daryl, con Ezequiel, todo el conflicto que tiene con Morgan. Es sin duda un personaje con tantos momentos, del personaje que no te esperabas nada, y fue probablemente de los que más se adaptó al mundo zombie. Sin duda se merecía estar en este top. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Adiós.